La tecnología nos ha ayudado a hacer tantas cosas que ese infinito de posibilidades hace que todo tiene un punto como asqueroso, como tétrico, muerto. Estas limitaciones pues te hacen hacer cosas que están mucho más vivas. Eso de que esté incontrolable la cosa, pues creo que ayuda mucho a que tenga más valor, todo más peso y todo esté como más emocionante. No es inventarse nada nuevo, pero si grabo un piano, pongo un micro en el suelo para grabar los golpes de los pies, ¿sabes? O si grabo unas voces, dejo la puerta abierta para que se cuele un coche. Ya me resulta el sonido como vacío y súper limpio, ya me resulta un poco aburrido. Todo el rato intento ser camaleónico y yo creo que todos intentamos hacer eso por supervivencia. Intentamos como agradar y querer ser gustados, querer ser aceptados. Y no solamente en gitanos, payos, en flamenco, en moderno. Me gustaría quitarle a lo que digo de tengo un problema de identidad, quitarle la palabra problema, ¿sabes? Y decir, estoy en búsqueda, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. Kaixo Arratsaldeon, buenas tardes. Good afternoon, ongietorriak izan zaitezte Donostia Zinemaldiko Nest saiaren baitan antolatzen diren elkarrizketetara. Sed bienvenidas a las clases magistrales o conversaciones organizadas dentro del marco de la sección Nest del Festival de San Sebastián. Acabamos de presentar en esta sala la última producción de Little Spain, la guitarra flamenca de Geray Cortés, que tuvo su estreno mundial el pasado viernes en la sección New Directors del Cinema al Día. Primera dirección en el largometraje de Antón Álvarez, aunque podemos hablar luego también de la dirección de vídeos musicales, acompañado en el proyecto por los músicos Geray Cortés y Arto Rodríguez, tanto delante como detrás de la pantalla. No me voy a detener mucho en las biografías porque si hay algo que creo que hace tanto el cine filmado como la música compuesta por ellos es servir como carta de presentación de sí mismos. Así que antes de entrar en la obra, igual lo que les voy a pedir es que nos cuenten esas intersecciones que hay en su vida y en su trayectoria profesional. ¿En qué momento se cruzarán vuestros caminos? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Qué bien. Yo a Javi lo conocí, creo que... ¿Cuándo fue la primera vez? No, fue antes de Cálido, ¿no? Fue en alguna cosita... Yo creo que fue en Varna. Yo diría que fue antes todavía. ¿Antes? ¿En dónde? A ver. Alcorcón, local de los ratas inestables. Tiempos de auténtico hip hop. Pues sí, Javi viene de la escena del rap igual que yo, entonces nos llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo y de vez en cuando nos íbamos juntando. No ha sido como hasta la última época, también con el Estudio Metropol, que es un estudio mitológico, antropológico e incredibilógilo de Madrid, de los mejores del mundo. Que ahí ya hemos compartido muchísimo y hemos trabajado como más en la música nueva. Y con Geray, pues lo que explico en la peli. Un día me llamó Javier Limón y me metió ahí en un fiestón en su casa y le conocí ahí tocando. Que no hará más de 3 o 4 años. Una cosa así. Pues estamos ante una película que es eminentemente musical, sobre un músico, dirigida por un músico, compuesta por 3 músicos. Y es verdad que la intención de narrar musicalmente tu vida y también dedicar canciones de forma muy bella a familiares tuyos ya estaba antes de lo que es la concepción de la película, pero una vez de que Arto y Anton entráis también al proyecto y a componer, yo creo que la pregunta del huevo y la gallina es, hay que hacerla, ¿no? Y es, ¿qué fue antes? La dirección de imágenes, es decir, conceptualizasteis antes el documental y luego la música vino antes y después pensasteis en las imágenes, o ambas cosas discurrieron a la vez? La estructura como de casi todas las canciones ya estaba hecha, o por lo menos el corazón de qué contaban y parte de la composición, que es la composición de guitarra de Geray, pues las falsetas que él tiene, todo eso como que ya estaba. Pero digamos que a partir de la película
se escribió letra, se hizo partícipes a cantantes, se hizo partícipes a bailadores y se incluyeron algunas cosas que estaban siendo provocadas por el documental. Entonces fue una mezcla fue una mezcla de todo. Es verdad que al principio teníamos una intención mucho más musical y la película ha acabado siendo mucho más narrativa de lo que pensábamos. Pero siento que ese equilibrio está bien porque hace que puedas, sobre todo para el que no es fan exclusivo de la música o que no es especialmente flamenco, eh, eh, está mucho mejor una dosis pequeña, ¿no? Porque todos los temas musicales tienen su espacio y no te estamos abrumando todo el rato con flamenco. O sea, precisamente quería preguntar sobre la estructura musical de la película, porque es verdad que podemos hablar de la estructura cinematográfica, pero musicalmente hay una estructura que es evidente. Hay un trabajo impresionante de sonido directo, no solo en las conversaciones, también en algunas piezas musicales que están interpretadas en vivo, pero también hay insertos de vídeos musicales, ¿no? Entonces, y además son vídeos musicales que creo que narrativamente también ayudan a seguir la historia, es decir, las letras básicamente son cuentos populares que están contando la historia de la película, ¿no? Entonces quería preguntaros cómo fue ordenar estructuralmente la música de la película. Ahí te puedes contar un par de cosas, Geray. Yo creo que el que más ha ordenado de aquí de todo esto es este señor que tenemos aquí al lado, Arto, y el que ha estado como muy pendiente de todo, ¿no? ¿O qué? Pero el orden narrativo de las canciones tiene que ver con el orden narrativo de la película. O sea, yo tenía muchas ganas de contar mi historia, de contar cosas que me pasaban, tenía necesidad de contarlo, de exponerlo, de hacerlo explícito. Yo soy guitarrista, lo único que puedo contar con mis manos son notas, acordes, melodías y bueno, y el hecho de empezar a pensar en una narrativa, en un orden y sobre todo en meter imágenes y hacer lo que se ha quedado, que es una cacho de película, pues eso ha hecho que el orden que yo tenía previamente a todo eso, pues varíe, ¿no? Y como que de alguna manera no se sabe si yo he compuesto para la película, la película ha compuesto para nosotros y nos íbamos encontrando cosas por el camino, pero tal como se ha grabado la película, creo que también se ha grabado el propio disco, que es la película, ¿no? Entonces, tal como íbamos grabando, muchas veces lo decíamos y íbamos a Alicante y decíamos, tenemos que irnos de aquí hablar con esto de mi madre, con esto de mi padre, con esto con mis amigos y luego cuando volvíamos nos veníamos con 7 cosas más y el orden de todo eso es lo que al fin y al cabo pues ha hecho que la película se quede como se ha quedado hasta ahora. Y el disco es la película y la película es el disco. Literalmente. Y luego hay otro orden que para mí es muy importante y otra persona que ha ordenado todo, porque nosotros, Pucho y yo, cuando nos sentamos a hablar sobre la música, sobre la estética del disco, sobre la estética de la peli, sobre la estética de las canciones, de la música, del sonido, de lo que queremos contar, siempre lo que teníamos lo que poníamos en valor era lo crudo, lo bruto, todo lo ordinario y todo el ruido. Nos gustaba escuchar en las grabaciones toda la parte escénica que había, ¿no? Que si los pajarillos, que si un perro, que si un coche pasando, ¿no? Todas esas cosas las incluíamos dentro de la pieza musical, no solo de la pieza visual. Entonces, claro, imagínate meterte con 35 gitanos en un parque alrededor nuestra, cantando, chillando, bailando y coreando. Y este hombre, que es un genio de eso, tiene una sensibilidad increíble. Él luego ha tenido que ordenar un montón de pistas, un montón de cosas, y ha tenido que en algunas partes limpiar esa suciedad que había, pero sin olvidarnos de dejar la suciedad natural que había y la suciedad humana, por así decirlo. Y me parece que para mí es un gran trabajo y un trabajo que va muy de la mano de lo que hemos hecho. Y en este caso es Arto, que ahí tiene mucho que decir también, yo creo. O sea, ha sido un currazo, obviamente, muy difícil
grabar algo que tenga que sonar como a estudio y que tenga que sonar bien y hacerlo en unas condiciones como en la calle con muchísima gente gritando por detrás y con medios portátiles y con unas condiciones de anti-estudio. Pero bueno, eso era la apuesta y se ha sufrido obviamente luego cuando llegas al estudio y ves que todo es... abres una pista y ves que es todo, que no es solamente la guitarra, sino que es todo, pues se sufre, pero bueno, se consigue. O sea, igual os estoy pidiendo un ejercicio de futurología, pero quería preguntaros si creéis que hacer esta película va a cambiar también la forma de componer música en vuestro futuro. Yo ahí te diría que sí. O sea, para mí ha cambiado completamente. Yo ya venía de una cosa que era como incluir lo orgánico. Yo era un rapper y luego nos inventamos como esta cosa o quisimos vincularnos a esta cosa de lo urbano, básicamente para ganar dinero. Pero haciendo la música siempre que nos gustaba. Pero luego yo tenía una búsqueda personal concreta hacia lo orgánico, que sentía que la música estaba súper muerta. Y creo que esto me ha llevado un paso más, también gracias a la visión que tiene Yeray del flamenco y lo que es para él lo auténtico, ¿no? Como este flamenco que no sucede en el escenario, sino que sucede cuando se juntan los flamencos. Y hay algo de la música en vivo o sea, que esto va a cambiar. A partir de ahora estoy seguro que la tendencia va hacia que los videoclips van a ser una cosa más aburrida. Y ver a gente tocando instrumentos realmente e interpretaciones en directo será algo que todo el mundo valore más. Se parece mucho a la comunicación de los artistas, que ya no se valora que el artista salga muy bien y salga perfecto, sino que buscas un contacto directo con lo que está sucediendo. Y esto explica que haya cosas que de repente a la gente joven le parezca muy emocionante y muy impactante, algo que es lo que se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Porque nos hemos educado en ver imágenes editadas, coloreadas, no sé qué, y a mí esto me ha cambiado y creo que es un patrón que cambiará, ¿no? Por eso resulta, en particular aquí, o sea, digamos que el contrapunto técnico de esto era hacer que la experiencia fuese inmersiva hasta tal punto que haces que la música se escuche peor en algún sentido. Tiene que ver con las condiciones de cómo lo estamos grabando, para que todo eso se estuviese incluido en la vida, que haya mucho ambiente. Teníamos un par estéreo en la cámara puesto directamente para siempre tener claro cómo sonaba el punto de vista de la cámara. Y luego lo hemos exagerado evidentemente o reducido en el estudio, pero hacer que la voz, por ejemplo, suba y baje durante el momento videoclip, digamos, esto es una cosa como un poco antinatural, pero que da una sensación de que creo que lo que todo el mundo siente cuando lo está viendo es que la música está más viva, ¿no? Y que lo que está pasando tiene un punto como más orgánico, auténtico. Y esto creo que a nuestra generación y a la generación de abajo nos empieza a emocionar mucho, porque hemos consumido mucha cosa pregrabada y como puesta bonita, ¿no? Y lo que nos emociona de repente es un vídeo esto lo comentaba mucho con Yeray, es un vídeo de YouTube grabado con un móvil, ¿no? Porque ves la verdad, ves al tío que está borracho, que se equivoca, pero hace la patada bien y el remate es bonito y todo el mundo se emociona con el remate y dices, hostia, esto es verdad, ¿no? Luego lo grabas bien en un estudio tal y es una puta mierda. A mí me ha cambiado tanto... Perdón. Que se ha emocionado, la ha cambiado tanto que... Hasta el punto que me emociono. Y no, o sea, esto no es inventarse nada nuevo, pero... o sea, yo un poco desde esto, todo lo que hago, lo que grabo, si grabo un piano, pongo un micro en el suelo para grabar los golpes de los pies, ¿sabes? O si grabo unas voces, dejo la puerta abierta para que se cuele un coche. O sea, ya me resulta el sonido como vacío y súper limpio, ya me resulta un poco aburrido. Y esto tiene mucho que ver. Justo en la respuesta que has hecho, Antón, has mencionado el punto de vista. Y hay algo del documental que inevitablemente está dirigido por ti. Hay una mirada de ti sobre algo que era ajeno, ¿no? Que era la familia de Yeray. Pero también, y es decir, tú estás te pones presente, además, en la primera escena, que recuerda un poco además al cine clásico, ¿no? Cuando se introducían las películas. Pero luego también se te nota detrás de la cámara, porque inevitablemente haces decisiones. Hay un momento en el que la madre Yeray te pide que cortes
es decisión tuya cortar o no, y creo que hay un gesto de amor en cortar la escena, hay un gesto de amor de alguien que te ha dado la generosidad de abrir las puertas de su casa, ¿no? No sé cómo has tomado también esas decisiones en el montaje, quizá, o incluso en directo, que es cuando apagas la cámara, y también, Yeray, cómo has vivido, 2 años, 3 años de tu vida siendo registrado casi, ¿no? Pues yo he sentido más responsabilidad moral con lo que hacía que nunca en mi vida. O sea, yo siempre he tratado de ser como, a mí esto me da igual y no sé qué, pero hay mucha gente que me pregunta, por ahí está Villar, su socio Luis, me preguntaba, que son colegas míos directores, y me hablaba sobre como las decisiones políticas que hay en la película, ¿no? Y yo trataba de decirle a Luis que a mí me gustaría ser un poco más cínico, y que no hubiese una cosa política detrás, ¿no? Que yo me dejo llevar simplemente por la emoción. Me encuentro a Yeray de repente es un artista hiperemocional y entro a hablar sobre esas emociones concretas que a él le llevan a hacer música. Pero claro, luego te haces amigo de María. Y entonces cuando ya soy amigo de María ya es una cuestión personal que digo, ¿cómo sale María? Ella se va a sentir bien con lo que hace, la gente la va a querer, y al final te implicas de esa forma, ¿no? Pero no hay una pretensión previa. Yo no dije, hostia, voy a hacer esto para explicar, o hay gente que me pregunta sobre el pueblo gitano, ¿no? ¿Qué querías contar de...? Yo no quiero contar nada de nadie, ni expresar una opinión política, ni nada de eso. Lo que pasa que a mí me preocupa qué es lo que piensa la gente de María y de Miguel, porque son mis amigos, y entonces digo, pues que queden bien, ¿sabes? Que incluso si tengo que manipular la realidad para que mis amigos queden bien, eso para mí es muy político, pero yo lo hago, ¿sabes? Y es un poco lo que ha acabado sucediendo, ¿no? Pero sí, así, o sea, quizás lo que he hecho que más responsabilidad emocional ¿no? Yo normalmente decía, bueno, si la lío y se enfada la chica con la que estoy, o se enfada mi madre, o se enfada un amigo mío por decir esto en las canciones, pues ya está, no pasa nada, y además yo eso lo pongo en juego a posta, y si a alguien le molesta porque es provocador, de puta madre. Pero en este caso, pues no era solo yo el que estaba en juego, y eso sí que ha sido un punto que me ha afectado bastante. Y yo, cogiendo el relevo de la responsabilidad que dice Pucho, yo he tenido mi propia responsabilidad con mis propios padres, porque mis padres, yo les decía, papá, que quiero hacer un vídeo por bulerías. Y él me decía, claro que sí, su papá, lo que tú quieras, yo voy contigo al fin del mundo. Pero cuando metíamos unas cámaras en casa y empezábamos a contar las cosas que estaban dentro, ahí yo tenía una responsabilidad de que yo sé que mi padre lo está haciendo por mí, pero mi padre no tiene ningún tipo de conciencia de lo que supone hacer eso y de a dónde va a llegar eso, y ¿sabes? Entonces, nosotros lo hemos hablado un montón de veces y ha sido súper fácil hacerlo con Pucho, desde luego, por eso, porque o sea, yo lo que tenía claro era que si yo me exponía y yo me metía en esto, en este charco, era puramente, solamente porque o las cosas se quedarán como estaban, o que mejorasen por 100, ¿no? O sea, pero que de ahí a que vayan a peor, a que mis padres tengan todavía más enfrentamiento, o a que yo con Tania no pueda todavía seguir teniendo esas conversaciones que tenemos. Eso sí que tenía claro, de que a la hora del edit, del montaje y de cómo se cuente la historia, que sucediera así. Y yendo a lo de sentirme grabado durante 3 años, o sea, a mí eso lo que me ha hecho todo el rato es aprender, porque a mí me ha pasado una cosa que no sé si le pasa a la gente que graba en el cine. Para mí esto es lo primero que hago con el audiovisual, y me grabo y todo esto. Y hay una cosa que yo pensaba, que cuando te ponen una cámara en medio, lo primero que te sale es como protegerte, es como hacer la mentirijilla, digamos, ¿no? Como esconderte, decir, no, todo está muy bien, no sé qué, y como que es difícil meterte para adentro. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando te ponen una cámara encima, lo más difícil que hay es mentir, y directamente tu cuerpo y tu mente va directamente a contar las cosas desde dentro,
y sobre todo luego verme desde fuera, ver a mis padres desde fuera, ver a mis padres cuando no estoy con ellos y simplemente están con Pucho, porque ahí mis padres no son mis padres, ahí mis padres son colegas. Entonces yo conozco a mis padres siempre desde la posición de que mi padre me habla con el lenguaje de padre o mi madre con el lenguaje de madre. Entonces conocer a mis padres cuando yo no estoy, eso me ha hecho conocerles más a ellos, conocerme más a mí, saber de dónde vengo, saber conocer muchas cosas y sobre todo de verme yo de fuera también y decir, hostia, pues por aquí cuidado, por aquí otras cosas sigues sin tenerlas claras, qué bonito es no tenerlo claro, qué difícil es tenerlo todo claro y para eso hacemos el arte y para eso hacemos estas cosas y este tipo de exposición. Entonces el hecho de sentirme grabado ha sido para mí un regalo que me ha dado este hombre. Está aquí. Directamente. Eso en tu respuesta lo has dejado caer y creo que la película es transparente en eso, que uno de los temas centrales es la búsqueda de la identidad, que además es algo súper contemporáneo. Y pasa con el tema de la película, pasa con tu vida, con tu música, también pasa con extracinematográficamente con Zetangana, proyecto musical, Antón, cineasta. Antes estamos hablando que no sé si era coño o no Arto, pero Javier Arto, que ahí había una historia también, creo que es hay historias ahí también como de identidad. Entonces quería preguntarlos también en esta... Decía Jodorowsky, ¿no? Que el cine como sanación, y tú también has hablado que ha sido muy terapéutico en la película para ti, ¿no? Pero ¿cómo habéis vivido este proceso? Y también, bueno, hablar un poco de la identidad, ¿no? Otra cosa que no ha sido buscada, que parece como que es algo que sale solo, que cuando te enfrentas a esto, pues ya te empiezas a hacer como... o sea, desde mi punto de vista era como, ya estaba la pregunta sobre qué director soy. Primero si soy director, ¿no? Si sé hacer pelis. Pero luego resulta que es que las cosas más interesantes nos llevaban por ese camino. No era uno de los temas, ¿no? Como a mí lo único que me preocupaban era cuáles son las emociones de Yeray para haber escrito esto. Y ¿es traducible? O sea, yo le puedo explicar a alguien una historia y cuando escuche Yeray va a decir, claro, ¿sabes? Lo entiendo perfectamente lo que él toca. No me hace falta entender si es un fandango o si es una soleá, me da igual, pero entiendo, ¿sabes? Esto me llega. Pero a partir de ahí, pues claro, surge todo lo demás y una de las cuestiones, pues sí, es la identidad. En concreto con Yeray hay una explicación no muy típica que es que él tiene un pie en un mundo y otro pie en el otro, ¿no? Yo esto siempre lo explicaba con hacerle música a Farruquito y hacerle música a Rocío Molina, ¿no? Como la misma persona puede hacer eso, ¿no? Que es como las dos caras de la misma moneda, pero hay que estar ahí, ¿sabes? Es como ser West Coast y East Coast a la vez, ¿no? Y eres el productor de los dos en el momento en el que está la cosa como más caliente. Es como, no puede ser. Y creo que eso es una de las cosas que más molan de Yeray. Y entonces, en esa búsqueda de entender esas emociones, claro, acabas viendo que es que eso le pasa porque él por dentro también está así, ¿no? Él por dentro, su identidad está forjada en base a yo cuando estoy aquí y puedo pertenecer y todo el mundo se siente a gusto conmigo y yo me siento aquí en confort y cuando me voy aquí también y entiendo lo que me dicen y sé qué es lo que les va a gustar, cómo se van a emocionar y eso es muy particular, ¿no? Hay muy poca gente que yo conozca que pueda hacer eso en su propio género, ¿no? Porque no sé, que hacer cine súper independiente, súper reconocido, que lo vea la gente, no sé qué, como que cambie las cosas, que tenga nuevos lenguajes y a la vez que llenes el Kinépolis, es complicado, ¿no? Pues ese tipo de gente que es capaz de estar en dos lados, pues es muy interesante. Y el tema de la identidad yo creo que está ahí aunque no lo queramos. A mí me pasa siempre. El madrileño es tratar de dar una definición y llevo con eso toda la vida. ¿Tú cómo te sientes de identidad? ¿Cómo tienes el DNI? ¿Está en regla? A ver, no sé, yo el problema de identidad, o sea, todavía creo que no tengo palabras, no tengo la fórmula, todavía no entiendo muchas cosas de
del problema de identidad. Lo que sí que entiendo es que todo el rato es un impulso, es unas ganas, o sea, noto que o doy el paso adelante o el problema de identidad siempre está ahí. Como digo en la peli, yo tengo muchas ganas de que me reconozcan en mi casa y que me quieran tal como soy, porque, o sea, una persona que viene como de un mundo gitano, puramente gitano y muy gitano, y luego se va a un mundo, digamos, contemporáneo, moderno. Hablo también mucho teniendo la música en la cabeza, ¿no? Como el gitano puro, el flamenco puro, la música moderna, la música contemporánea. Pues es verdad que muchas veces dices, ¿dónde estoy, no? Y sobre todo cuando notas que a los dos mundos a los que perteneces, notas como que te quieren. Y tú piensas, ¿y por qué me queréis? ¿Será porque yo estoy haciendo que me queráis cuando estoy aquí y uso tu lenguaje, me he visto como tú y aquí hago lo mismo? Entonces, muchas veces, de hecho, mi novia, Tania, muchas veces me dice, en esta entrevista o en este sitio con este hombre, se te ve hablar sevillano o un poco más andaluz o lo que sea, ¿verdad? Y en otros sitios como que me intento hacer el fino y el sofisticado y como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, ¿no? Yo es que... Entonces, yo muchas veces le digo, hostia, no me doy cuenta de esas cosas. Y me parece positivo en algunos casos no darme cuenta porque todo el rato intento ser camaleónico y yo creo que todos intentamos hacer eso por supervivencia y intentamos como agradar y querer ser gustados, querer ser aceptados y no solamente en gitanos, payos, en flamenco, en moderno, en la gente que tiene mucho dinero y viene de familias de muchísimo dinero y los hijos que salen se juntan conmigo y a ellos de repente tienen muchas ganas de estar en una taberna y vestir un poquito más humildes y no sé qué, no sé cuánto. Y yo les veo que digo, joder, pero si es que tú vienes de conocer todo lo contrario y estás aquí, o sea, ¿es un problema? No, a lo mejor es un paso adelante a su corazón que quiere sentir eso. O yo, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de mi abuela bebe agua de una fuente a día de hoy y los cafés que te hace mi abuela te los hace desde el agua de una fuente y a mí me gusta irme a comer con este hombre y con este hombre y que me lleven a sitios donde, no, es que aquí el vino tiene un olor que dices tú, pues bueno, vale, pues y también me gusta, o sea, creo que todos estamos en búsqueda y todos estamos en un momento en el que es muy difícil etiquetar, es muy difícil decir quiénes somos, qué somos y es muy difícil y me puedo meter en géneros sentimentales, o sea, es muy difícil, entonces claro, me gustaría quitarle a la palabra, o sea, a lo que digo de tengo un problema de identidad, quitarle la palabra problema, ¿sabes? Y decir, estoy en búsqueda, ¿sabes? Pause. Y yo, mi humilde problema de identidad también es bueno, lo que comentabas antes del nombre, cambiarte el nombre tal y cual. O sea, si vienes de ser productor de hip hop y te llamas Javier Rodríguez, ¿sabes? O sea, no tiene fuste, como diría aquí mi compañero. Ahí está tú. Entonces te tienes que poner un nombre, pero claro, luego al día siguiente curras con Aitana y al día siguiente con Depresión Sonora, ¿sabes? Y no, es muy complicado tener un nombre que aúne a todo el mundo si no te llamas de una forma que ya sea recordable, porque yo te digo Javier Rodríguez, te ha olvidado ya, vamos, o sea, entonces claro, pues de ahí viene también ese pequeño conflicto de identidad, ¿no? Que no tenga nada que ver con las raíces o... Y Arto era neutro. Arto es como me llamaban de adolescente, el típico nombre de mote de barrio sin más, que no suena feo. Antes también como de abrir el turno a preguntas al público, sí quería preguntar como por dos cuestiones estéticas de la película, que entiendo que son cuestiones de dirección de la película. O sea, me pareció muy curioso que la película, siendo un documental, estuviera rodada en fílmico. O sea, todos sabemos, el fílmico es súper caro, en la ficción todo está mucho más medido, entonces me parecía como un casi anacronismo utilizar el fílmico para el documental. Bueno, porque básicamente tienes que registrar conversaciones, estás abierto al azar,
y a no ser que tengas como todo el dinero del mundo para comprar el fílmico, me parece como una decisión bonita y quería también preguntarte por esto. Y hay otro momento también, otro momento no es más estructural de la película, no sigue un tiempo lineal. La película está montada, bueno, de forma a veces como casi anecdótica, ¿no? Va saltando adelante hacia atrás y además sin miedo de que se note el raccord, ¿no? Hay momentos en el que el pelo está largo, luego está corto. El pelo de Tania también, el tinte, ¿no? Aparece rubia, luego morena otra vez y vuelve a estar rubia. Entonces, bueno, quería preguntar un poco por estas decisiones casi fílmicas, ¿no? O sea, respecto de la peli, todo se basaba en que la música sí queríamos que fuese el momento y no hay nada mejor para darle ese intríngulis que grabar en peli porque, pues, tú tienes un, ¿cómo se llama? Un chasis y eso dura lo que dura y esa es la toma y no tienes infinitos y tardas en cargar y entonces eso le da una sensación al rodaje que se parece mucho a la sensación de hacer esa música, ¿no? Todo tiene que ver con el momento, con las cosas que suceden de verdad, con no poner cosas extras, ¿no? Y si solo puedes hacer un número de tomas, la que te quedes nunca va a ser perfecta, ¿no? Yo creo que es mucho más divertido grabar así, o sea, cuando grabe digital es más emocionante seguro, pero sí que se puede pasar mal. O sea, creo que cuando grabe en digital me autopondré este tipo de como de me llevaré tarjetas más pequeñas o no hay, o sea, no se vacía, ¿sabes? Esto hasta donde lleguemos y hasta aquí. Porque ciertos límites para mí me parece que funcionan muy bien. Entonces, como así estaba pensada la música, pues así hicimos el resto, ¿no? Hay 35 y 16 y hay una parte pequeña de digital que hemos kinescopado también para guardar el respeto, pero sí, la idea era ir por ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y respecto de la estructura, claro, para mí la estructura es la estructura más importante de la peli era la estructura formal de las emociones, de cómo te van llegando. Entonces, si voy a cerrar con Los Almendros, que es una canción de amor, pero de un amor DJ evolucionado por parte de estos dos seres que no sé de dónde vienen para tener esas conversaciones que ya me gustaría a mí tenerlas con cualquiera, o sea, vamos, en ninguna relación yo he visto esa capacidad para comunicarse, decir las cosas de forma directa, quererse, aceptarse. Si eso lo voy a poner al final, claro, hay que contar una pequeña historia de amor en la que tiene que haber una pequeña ruptura para que esa canción cale con la emoción que esa canción tiene para ellos y con la emoción que Geray pone ahí, ¿no? Pues con la Plaza Argel pasa igual, con todo va pasando. Entonces, no es una cuestión lineal del tiempo, sino es una cuestión de desde dónde va la emoción hasta dónde, para que cuando llegues a la música estés arrebatado, ¿no? Estés como en el punto emocional que tienes que estar. Y eso, pues, nos ha traído bastantes problemas por esa cosa de los cortes, pero creo que es una licencia de la peli que está muy bien. Y creo que sí que hemos conseguido que estructuralmente tú estés todo el rato como sintiendo que las cosas van hacia un lugar, ¿no? Había un momento de la película en la que había como veías una cosa, luego veías otra y ya está, pero yo siento que al final la película consigue esta parte como de entretenimiento o de entretenimiento, de cogerte en un sitio y llevarte, acompañarte hasta otro, ¿no? Sin necesidad de decirte, bueno, aquí te vas a esperar, te vas a aburrir un rato, esto lo he puesto aquí para que la gente o sea, que estén incómodos. Como que es una película que no hace eso, ¿no? Te coge y te va llevando con gusto hasta el final. Como un poco meta que tiene la película, ¿no? De enseñar los vídeos ya grabados por primera vez ayer y que no sé si era primera vez, pero cuando veías a tus tías... Ahí hice de actor, ¿eh? O sea que me pongo aquí un poco en venta de soy actor, a ver las siguientes pelis que... No, es broma. No, o sea, yo quería añadir, perdona, antes de esto, me gustaría mucho añadir una cosa a la primera pregunta que le has hecho a Pucho, que es el tema de cómo se ha grabado de 35 o sea, todas esas cosas que ha dicho. Eso. 43, 29, 18. Eso,
A mí me resuena, o sea, cuando has dicho lo del chasis de la cámara o la película, que decía, no, hay un chasis que llega hasta un punto y ya de ahí no hay más, ¿no? O sea, eso para mí es lo más flamenco que existe. Entonces me parece que es una forma muy flamenca de rodar, ¿sabes? Aunque no fuese una escena flamenca, pero es una forma muy flamenca de rodar porque Remedios Amaya también tiene su chasis, ¿sabes? Y tal como le dijimos, ¿te haces una más? Y nos dijo a los dos, mira, yo lo que he venido aquí es a cantar y yo ya he cantado. Lo que es repetir a partir de aquí, o sea, se le acabó su chasis, ¿te acuerdas? Literal. Sí, hizo 2 tomas, Remedios. Hizo 2 tomas y le pedimos una más porque la primera no valía. La primera, sí, tuvimos varios errores. Eso es. Le dimos un golpe a la cámara. Hubo un momento en el que Arnau se creía que se tenía que ir al bola y de repente estaba empezando Remedios por detrás, se fue, Sí. Farruquito empezaba otra vez y no. Eso ya. es. Claro, o sea, el dire de foto aquí, la coreografía del dire de foto también es como la premezcla que tú haces, porque depende de dónde está la cámara, el tema va a sonar de una forma. Entonces, imaginaros yo hablando con directores de fotografía que son gente súper abierta, que no tiene nada las ideas fijas, sino que son gente que son capaces de escuchar, que siempre van como no quieren que salga bien la foto, sino que salga bien la peli, ¿no? Les importa, todo esto es como su vida. Imagínales explicarles, si tú me pones la cámara en otro lado, el tema me lo vas a joder. Entonces yo necesito que me escuches y que te vayas a donde yo te digo cuando... Entonces le tienes que explicar la estructura de un tema flamenco. Y además, luego los flamencos hacen lo que quieren con la estructura. Porque si están a gustito, se quedan otro rato en el acorde. Y si no, se van rápido al cierre. Y si no, van a la siguiente parte. Y lo mejor de todo es que la estructura de un flamenco se la está explicando un rapero. Sí, es un milagro, la verdad. Pero bueno, o sea, ha tenido una gracia especial eso y ha dado un sabor especial. O sea, pues a Arnau, por ejemplo, Arnau Valls, ponerle nervioso en un rodaje a ese tío que lleva mucho, o sea, ha dado clases de lo que está haciendo. Es una persona que ya, pues conseguir ponerle nervioso porque sabe que es, pues esto tiene mucho valor. Yo lo prefiero a pensar, no, bueno, si no nos sale bien hacemos otra y si no, hacemos otra y si no, hacemos otra y si no. Es como, ese mundo digital es un poco horrible. Y para mí lo del número de tomas estoy 100% de acuerdo y lo de que sea limitado es una ayuda. El problema era que ese número de tomas tienen que estar, claro, es cine, tienen que estar preparadas, tú tienes que tenerlo todo bien cuando el sol está exactamente ahí y no ahí. Entonces, esa es la presión extra, que son un número de tomas limitadas, una franja de horaria muy corta. Y que si en ese momento te falla cualquier cosa, pues estás jodiendo una producción de mucho dinero y mucha gente. Y que siempre falla algo. O sea, no ha habido una sola vez en la que no haya habido un drama mortal. También estábamos haciendo cosas que técnicamente no eran una locura, pero sí que no eran la costumbre. Lo de tener un par estéreo en la cámara, por ejemplo, nos ha dado un montón de problemas, porque para empezar el dire de foto nunca estaba cómodo del todo, porque tenía que llevar un peso extra y había como unas cosas que sobresalían del aparato que él suele utilizar. Y luego pues el Easy Rig se colaba constantemente en la música. Bueno, ahí ha habido como unos pocos de dramas, pero la verdad que daba mucho gusto cuando llegaba todo el material, escuchabas solo el estéreo de la cámara y te daba la sensación de que estabas ahí como en una... que estabas dentro de la juerga flamenca y que solo podía vivir así todo el mundo. Estoy deseando ver qué pasa cuando saquemos todo directamente para que se escuchen auriculares y la sensación sea un poco más de cerrado con la pantalla, ¿no? Porque sí que es verdad que la experiencia está hecha para estar en Atmos o en 7.1 y que ahí hay mucho, pero hay otra cosa de la intimidad del estéreo con los cascos y tú solo con la pantalla que creo que ahí también va a haber como una conexión especial con el espacio de lo que pasa en la escena. De hecho, el ruido de la cámara siempre fue como un problema que al final siempre está presente porque al final fue un elemento gustoso. Pero al principio era cómo evitar que se cuele el ruido de la cámara cuando los micros están encima de la cámara. Y al final lo acabamos aceptando como algo que nos molaba. Y ahí está.
A mí todo esto me resuena a lo principio que has dicho del todo, de yo soy un rapero y yo me empecé como a fascinar por lo orgánico y empecé como a empezar con el mundo, ¿no? O sea, todo esto que pasa a nivel de grabación, técnica, esos problemas, esas cosas que te encuentras en el camino y de repente notas que la única solución que hay es dejarlas, siento que es lo que estábamos hablando antes de decir, queremos incluir la vida dentro de las canciones, dentro de la película y hasta los fallos que hay o esos errores a los que nosotros llamamos errores se están convirtiendo como en que es una parte de la composición de la obra, ¿no? Y ya no lo abraza, sino como que es eso lo que hay, ¿no? Es como esto es lo que había, así se tocó. Yo creo que podría haber tocado mejor en algunas partes de la película, pero nunca las podría haber tocado igual, ¿no? Entonces esa era la forma que había y siento que eso se me ligaba mucho a lo que tú decías al principio, ¿no? Como que dejamos que la vida traspase a la música y que se quede ahí, y de esos errores como dejar que se queden como... Sí, ha llegado un punto en el que la tecnología nos ha ayudado a hacer tantas cosas que ese infinito de posibilidades hace que todo esté súper muerto y sea... tiene un punto como asqueroso, como tétrico, muerto, ¿sabes? Y el ponerte... Es que es horrible, tío, escuchar un disco de flamenquito que suena bien, con la palma todo bonita así, dices, claro, es que no tienen, está muerto. Y luego pues, o sea, la música mía, si queréis también, ¿sabes? O sea, no hay problema. Estamos como... Y todo el rato imágenes, ¿no? Y todas las imágenes están cuidadas e iluminadas y todo el rato platós, estudios, ¿no? Como que es todo frío y muerto. Entonces, estas limitaciones pues te hacen hacer cosas que están mucho más vivas y que eso de que esté incontrolable la cosa, pues creo que ayuda mucho a que tenga más valor, todo más peso y todo esté como más emocionante. Bueno, abrimos también los micrófonos al público. Si alguien tuviera una pregunta, algún comentario... Bueno, primero felicidades por la peli. He visto en los créditos que estaba acreditado Raúl Refré en alguno de los temas y era simplemente para preguntar, bueno, me ha parecido un compositor fantástico y era para preguntar un poco cuál había sido el rol suyo en la peli. Gracias. Pues hablamos con él para intentar que formase parte de la producción en general de toda la música. Lo que pasa que, bueno, nuestros rodajes eran bastante locos y era como... pues muchas veces de un día para otro, las cosas eran un poco incontrolables y entonces participó en concreto en Los Tangos de la Casa, que ese día estuvo en la grabación y ayudó un poco como a la microfonía de ahí de la grabación, y luego estuvo en la seguirilla, propuso la idea de que el elemento extra, que no sabíamos cuál era, fuese el órgano, que fuese un positivo en concreto. Y bueno, nuestro sueño hubiera sido que nos hubiese ayudado como a diseñar toda esta parte de sonido, pero no pudo ser. Y como había tenido como estas pequeñas apariciones ahí en su momento, pues le damos un agradecimiento y también fue refrescante conversarlo con él, ¿no? Ver lo que a él le parecía, lo que no. Pero bueno, al final no pudo ser. Nos hubiera gustado que hubiese como una figura externa que hubiera podido como encargarse de la producción. Yo entiendo lo que queréis hacer, pero la producción. Pero luego al final nos ha tocado pringar a estos tres que estamos aquí en el estudio 80.000 horas y a Gabriel, que es como el que ha hecho todo el sonido de la peli, ¿no? Y ha tenido que integrar todo lo que nosotros le llevábamos de la música, digamos, al espacio de la sala. Pero bueno, un besito para Refri, seguro que algún día hacemos algo. Había otra pregunta arriba. Bueno, enhorabuena por este proyectazo. O sea, creo que nos estáis haciendo un favor a todas las personas que estamos en la música y en el cine, dándole el valor al directo, al sonido, a esos detalles. Y tengo curiosidad por conocer un poco cómo os las apañasteis con el plan de producción, porque claro, no es lo mismo hacer un documental más pues low cost, con un equipo pequeño, pero cuando ya implicas, ¿no?, a más personal, tienes como unos plazos, pero no deja de ser un documental que camina solo también, ¿no? Que habéis comentado que tenía una idea inicial,
pero luego al final ha acabado siendo menos musical y ha tenido más relato. Entonces sí que me da como curiosidad saber pues de qué idea partíais, ¿no? Vamos a sacar esto en estas fechas, de esta forma, con este presupuesto, y al final cómo habéis ido adaptando el producir, como se haría en ficción, ¿no? Haciendo algo natural, como ha ido surgiendo también, ¿no? Esta parte de documental. Bueno, pues está aquí la productora de la película, que se llama Cristrenas, para la cual pido un aplauso muy fuerte. ¡Bravo, Cristina! Te queremos, Cristina. Bueno, la verdad es que, como en todo documental, pues es un poco... De hecho, estos días nos reíamos porque decíamos qué ganas de hacer ficción y saber lo que va a pasar y tener un guión y tener como esas certezas, porque sí que es verdad que en un documental nunca sabes qué va a pasar, que también a la vez es lo bonito, ¿no? Que vas... Y a la vez el propio ejercicio de hacer el documental va cambiando la vida real, entonces como que no hay un guión de entrada y siempre está todo muy vivo. Y en ese sentido pues ha habido muchísima improvisación, no nos hemos metido con un plan definido y las cosas iban surgiendo. Venía Pucho y decía, o Geray decía, va a pasar esto, tenemos que rodarlo, va a pasar esto otro... Y hemos ido pues improvisando, teniendo la suerte de colaborar con personas que han estado accesibles para trabajar con nosotros en el proyecto, pero la verdad es que sí que hay un elemento de no sé, no, iba a decir valentía, pero sí, de inconsciencia, de meterse y decir, venga, y ir poco a poco descifrando cuál es la película. Pero no nos metimos con un plan muy definido, por lo menos de producción. Creo que Pucho y Geray tenían las cosas bastante claras, yo no tanto. También hay que tener la suerte de que esté una Cristrenas que sin un plan concreto diga, bueno, yo creo que algo acabarás haciendo que merecerá la pena, voy a estar aquí 3 años volviéndome loca y a ver si al final llegas a algún lado. Pero también ha merecido la pena porque te das cuenta de que vas por lugares, o sea, la ignorancia es maravillosa, es como te da una valentía que no te lo da el resto de cosas. Hay que aprovechar los primeros impulsos y hacer las cosas sin demasiada seguridad. A mí me parece como fundamental. No lo harás canónico, habrá un montón de gente que sabe mucho que te dirá que has hecho un montón de cosas mal, pero esa viveza de hacer las cosas sin tener ni puta idea, pero como amándolas y sin tenerlas masticadas, yo creo que a mí por lo menos me funciona muy bien. Bueno, hola, gracias por el coloquio a los 4, porque también las preguntas creo que han sido muy interesantes. Yo quería decir que imagino que ser creador es increíble, pero también ser espectador es fascinante por películas como esta. Y yo quería preguntarte, Geray, bueno, es muy íntimo todo lo que cuentas, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Eres un artista, al final creo que en general no gusta hablar tanto de la vida privada y creo que tú lo haces al máximo. No sé, cuenta un poco eso. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, me ha encantado lo que has dicho. A ver, siempre es difícil hablar de lo íntimo, ¿no? Y más cuando nos han dicho que lo nuestro hay que guardárselo y cuando hay que exponerse hay que intentar ponerte como un escudo, ¿no? Como para que... yo sinceramente nunca lo he hecho con mucha conciencia de no, yo quiero hacer esto porque yo sé que esto, porque yo sé... O sea, era una cosa que nacía y salía de una manera que natural, digamos, ¿no? O sea, yo... Todos los problemas que tenía en mi casa, por ejemplo, o sea, durante toda mi adolescencia, digamos, y aquí lo sabe muy bien mi Tania, mi chica, que llevo con ella, gracias a Dios, casi 13 años a mi lado, a mi vera y yo a su vera, y durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia he intentado como entender o intentar como buscar pues no sé, era como que necesitaba, tenía una necesidad de que todas las cosas que sucedían en mi casa como que parasen ya, porque a mí no me estaban haciendo bien. Entonces, sentí de alguna manera que había gastado todos los cartuchos que tenía, y todos los cartuchos que tenía era de haberme sentado con uno,
haberme sentado con otro, pero claro, con 17 años, con 18 años. Ahora que he tenido el poder de sentarme cuando empezamos la película, creo que tenía 28 o por ahí, he tenido la suerte de empezar a verlo como con otra perspectiva y digamos con otra vivencia, y habían pasado tiempo y sinceramente ha sido una necesidad de contar las cosas. O sea, en ningún momento lo he visto como que estaba mostrando algo que no tenía que mostrar al exterior. O sea, entiendo que es algo íntimo y que cuesta, ¿sabes? Pero creo que era el último cartucho que me faltaba para decir, tiro la toalla. Entonces, antes de tirar la toalla, tío, soy músico, escribo canciones, soy capaz de hacer una película. La vida me ha regalado que este hombre esté a mi lado para poder contarla. O sea, y qué cartucho más bonito, ¿no? De decir, qué guay. Entonces, bueno, ha sido muy duro todo el proceso, porque a nadie le gusta rascar donde más duele. Pero nos habemos matado 1000 veces. Nos hemos matado, yo he desconfiado, llego a desconfiar en algunos momentos de, bueno, mi vida se estará viendo de una manera como, ¡buah, esto es interesante, esto es súper peliculero, esto no sé qué, no sé cuánto, cuando yo estoy poniendo mi vida en juego y estoy teniendo no sé qué, y era como, vamos a hacer aquí, vamos a llegar hasta aquí, esto no quiero que salga, y luego lo primero que ha salido, ¿sabes lo que te digo? Es como, esto no, esto sí, y pues van pasando las primaveras y yo decía, joder, pero es que tampoco es para tanto, y luego te das cuenta que es a donde yo caigo después de haber hecho esta peli, y por eso también le doy las gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible, que es que nada es tan importante como tú lo haces, ¿no? O sea, tú le das importancia a cosas que luego dices tú, pero si es que me diga alguien a mí que no tenga una cosilla con su hermana, con su padre, con su amigo, con su pareja, que no sepa cómo afrontarla y que no sé qué, y que no se sienta identificado aunque la historia no sea la misma. Entonces, qué bonito es poder contar las cosas y qué bonito es poder preguntárselas, ¿no? Me estoy poniendo acaramelado, ¿eh? Eso es el vino. Habría tiempo para una más. Ahora que estaba caliente ya el Geray. Hola, bueno, la pregunta sería para Antón. A pesar de que el año pasado ya nos presentaste en este festival pues tu primera película como director, al principio del coloquio nos has comentado que aún tenías como ese miedo de pensar si podías dar la talla y si verdaderamente podrías hacer una película. Y quería preguntarte si ahora mismo te sientes seguro en ese papel, y tirando también por el tema de la identidad que se ha comentado mucho, si consideras que si podría llamarse de alguna forma disrupción con tu carrera musical, podría considerarse eso mismo, una crisis identitaria, de alguna forma. O sea, realmente lo que presentamos el año pasado lo dirigió Chris y Santos y Roge, que no está por aquí. Entonces, para mí no es una película que haya hecho yo. Es verdad que yo salía y que la produce Little, entonces tiene como mi tufo, pero no, o sea, yo no me siento padre de eso, ¿sabes? En absoluto. Sin embargo, esto es una peli que he hecho yo de principio a final, y entonces esta la he dirigido, ¿sabes? La otra me siento que no. Y luego, respecto de la crisis de identidad, o sea, hay un punto que es como, depende de cómo tú te tomes la vida. Yo no siento que a mí me defina el ser músico, ¿sabes? Como músico no valgo un duro, ¿sabes? Entonces, yo siento que voy haciendo cosas y que las puedo hacer, ¿no? Mejor o peor, y que luego el público me las puede ir confirmando, ¿no? Me puede ir confirmando si tengo más dinero para financiar lo siguiente que quiero hacer. Pero no creo que sea una crisis de identidad concreta que haya dicho, me he hartado de esto o quiero ser otra persona con la música, sino que es una cosa constante que me pasa y que trataré de que me siga pasando. Por esto también de esta cosa de la ignorancia y de sentirme que voy un poco como emocionado por la vida, que solo me pasa cuando estoy haciendo algo que me parece nuevo, ¿no? Por eso hay una sensación de que voy cambiando todo el rato, incluso que voy borrando lo que hago antes para poder actualizarme y para no vivir en el mismo lugar. Y luego también tiene una cosa que es la responsabilidad como artista de hacer algo que realmente merezca la pena.
Cuando hago algo que ya he hecho y que conozco un poco la fórmula y que ya sé lo que tal, me parece una mierda, ¿sabes? Y entonces lo que hago es buscar, ponerme en la situación en la que lo que estoy haciendo hay más cosas en riesgo, estoy más inseguro y me parece como que tengo que poner toda la carne en el asador y entonces creo que salen cosas que están mejor. Entonces ahora, o sea, quiero seguir intentando cosas, quiero escribir, quiero hacer un guión para poder dirigir, pero espero que, o sea, ser otras cosas que no sean ni músico, ni cantante, ni rapero, ni director más adelante. Y ya estaríamos, ¿no? Sí, bueno, yo quería dar las gracias en nombre del festival por haber aceptado nuestra propuesta de conversación y ya a título personal por la generosidad de vuestras respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias.